en todo lo que es las diferentes áreas del ser humano, es decir, de una manera integral, de una manera holística, como otros lo mencionan. Y nuestro hermano Iván nos ha estado guiando en todo este proceso, ¿verdad?, de discipulado sobre evangelismo. Hoy estaremos hablando, mis hermanos, acerca de evangelizando en la ciudad. Evangelizando en la ciudad. Y quiero comenzar con una pregunta. Y si alguno de ustedes pues tiene una respuesta o la información, digamos una información confiable, pues levante su mano y nos dice con voz fuerte desde dónde está la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Alguno de nosotros, alguno de ustedes, sabe cuántos habitantes tiene la ciudad de Guatemala? Un aproximado ahí. Habitantes en la ciudad de Guatemala. Hermano Jorge. Eso es en el país. Sí, en la ciudad de Guatemala, ¿tiene alguna idea? 17 millones, dice el hermano, para todo el país, ¿verdad? Todo lo que es el territorio nacional. 17 millones, calcula él, ¿verdad? Pero en la ciudad de Guatemala, pues fíjense, mis hermanos, que de acuerdo al último censo realizado en Guatemala, en nuestra ciudad capital, en el 2018, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en el mero centro de la ciudad de Guatemala, en el 2018, habíamos 2.934.841 personas, más las personas que viven en la periferia de la capital, que en total son 5.103.685. Más de 5 millones de habitantes en la ciudad de Guatemala. Y de acuerdo a la enciclopedia Wikipedia, esto dice, hace que Guatemala, la ciudad de Guatemala, sea la urbe centroamericana más grande de la región. La más grande, la más poblada y la más extensa, ¿verdad? En cuanto a los kilómetros cuadrados de la ciudad capital. 5 millones y un cachito más. Eso en el 2018. Ahora imagínense a la fecha. ¿Cuántos habitantes sabemos acá en la ciudad de Guatemala? Porque vamos a hablar acerca de evangelismo en la ciudad. Entre todos estos millones de habitantes en nuestra ciudad capital, creo, sin temor a equivocarme, que usted, hermano, hermanita, usted ha notado cuando ha transitado por las diferentes zonas de nuestra ciudad capital, en algunas zonas más que en otras, usted ha encontrado, ha visto y quizá ha sido interceptado por más de algún niño o niña que anda vendiendo caramelos, que anda vendiendo dulces o, como dicen en Costa Rica, confites. Se los han encontrado, ¿verdad? Ahí vendiendo dulcitos en las paradas, en los semáforos, en las esquinas. Otros niños un poquito más grandecitos, con un trapito y de esos rociadores de agua, y ligerito al vehículo y pasarle el trapito y recibir unas monedas. Otros los he visto con un guacalito, que están en diferentes sectores de la ciudad, y al encontrar pues que los vehículos se detienen, ellos acercan su guacalito ahí para que uno les deposite alguna moneda, algún billete. Niños y niñas, mis hermanos, que muchas veces son explotados acá en la ciudad capital.
explotados laboralmente. Niños quizá, muchos de ellos abusados o siendo maltratados en sus hogares, física, emocionalmente. Niños que quizás pertenecen a hogares fraccionados, hogares destruidos, donde quizás solo está mamá, solo está papá, y a veces que ni papá y mamá, ¿verdad? Sino que están con tíos, tías u otros familiares con los cuales ellos comparten. Niños muy pobres, más pobres que nosotros. Niños que necesitan conocer a Jesús, que necesitan conocer el amor de Cristo. Entonces vemos por diversos lugares a muchos niños. A nosotros nos consta por las informaciones que recibimos constantemente a través de los medios de comunicación, que en Guatemala pues hay mucho abuso y maltrato de los niños y niñas, tanto en el interior del país como en nuestra ciudad capital, que es de lo que estamos hablando en estos momentos. También, mis hermanos, hemos escuchado, hemos leído y en algunos casos hemos sido testigos de que adolescentes y jóvenes en nuestra ciudad capital son amenazados, son intimidados por bandas delincuenciales, atemorizándolos para que colaboren con ellos en las extorsiones, para que participen con ellos en la delincuencia. Lo sabemos muy bien, los jóvenes y adolescentes están siendo amenazados por personas que constantemente cometen actos ilícitos en la ciudad capital. Muchos de estos jóvenes son persuadidos aún siendo niños, ya que son vulnerables. Por eso la ley los tipifica a ellos como menores e incapaces, porque son vulnerables, ¿verdad? Son persuadidos de una manera fácil cuando son niños a ser parte de estructuras criminales, delincuenciales. Y el niño y el adolescente y el joven entonces se encuentran amenazados por muchas situaciones, mis hermanos, que atentan contra su bienestar integral. Y en nuestra ciudad capital hay muchísimos, hay miles y miles de estos jóvenes que deambulan por las diferentes áreas de la ciudad. Encontramos también hombres y mujeres en la misma condición, intentando ganar algo de dinero a través de las ventas ambulantes. Otras personas pues cometiendo actos ilícitos, ¿verdad? Adultos, hombres y mujeres. Podemos notar en diferentes focos que se han identificado aquí en la ciudad capital, donde encontramos adultos en condición de calle, es decir, hombres y mujeres que no tienen un techo donde resguardarse, un techo que les cubra de la lluvia, que les cubra de la noche, de las inclemencias del tiempo. Hombres y mujeres que están en total abandono. Encontramos, mis hermanos, miles de personas expuestas a la inseguridad en el transporte público, en las calles, transitando de un lado para otro. Cuando uno va a esos lugares como La Sexta, uno ve pero inmensidad, muchedumbre de gente transitando por esos lugares. Y leí hace tal vez unos 20 o 25 días de cómo había una banda que precisamente actúa ahí en el mero centro de la Sexta, robando. Ya ni uno ni siente cuando le sacan la billetera, ni sienten las mujeres cuando les destraban sus argollas de las orejas. Y qué bueno que no lo siente, porque uno se asustaría más todavía quizás, ¿ven? Pero entonces uno sabe de personas que andan precisamente cometiendo estos ilícitos, y las multitudes de personas que se mueven por la ciudad capital. Y si uno transita o va a esos lugares, a las paradas de autobuses a la hora pico, pero qué multitud de personas. Y en aquellos donde está el Transmetro, ¿verdad? Pues la fila de personas, el transurbano, ¿verdad? Y hay un montón de personas, miles y miles de personas. De todos es conocido que en el país hay miles, quizá millones
de personas desempleadas, de personas que andan buscando oportunidades de trabajo y no los encuentran. Adultos mayores, les decía que no solamente hay en condición de calle, sino adultos mayores abandonados, dejados a un lado por la sociedad e incluso a veces por sus propias familias, abandonados en asilos, porque piensan que solo pagando con la mensualidad que se da, con eso es más que suficiente, porque que tengan los frijolitos y el cafecito, y ahí los dejan tirados, abandonados en los asilos. Muchísimas mujeres maltratadas, abusadas, explotadas en su mismo círculo familiar muchas veces, donde son violentadas. Miles de personas esclavizadas, atrapadas por las adicciones y los placeres carnales en este mundo. Qué difícil, mis hermanos, la situación en nuestra ciudad. Y esto sucede en cualquier ciudad del mundo, en cualquier ciudad que sea, por muy avanzado, por muy desarrollado que sea una nación, o aún en las naciones en vías de desarrollo como la nuestra, o las naciones centroamericanas y en otros continentes también, nos encontramos con estas situaciones que les acabo de mencionar. En el presente, mi hermano y hermana, usted puede notar que hay mucha incertidumbre, hay preocupación y hasta enojo por el panorama político que uno puede observar en el país. Y la gente dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? ¿Vamos a votar o no votamos? Y tantas cosas que están afectándonos en la ciudad capital. Las ciudades generalmente son centro de pecado y de corrupción. Las ciudades en cualquier lugar del mundo. Pero mis hermanos, la ciudad no solamente es sinónimo de pecado, de corrupción, de intolerancia, de sufrimiento, de muerte, sino que también las ciudades están pobladas de personas profesionales, en el buen sentido de la palabra, de personas que tienen sueños, que tienen anhelos para su vida, para su familia, para la sociedad. Personas que están bien ubicados acerca del bienestar común, que les interesa el bienestar común de los demás. Personas que quieren hacer las cosas bien, como la ley establece, como se establece incluso en las escrituras, trabajando decentemente, trabajando en aquellas áreas donde ellos tienen pues la capacidad, la competencia necesaria para desarrollar un trabajo que es productivo, que es de beneficio para él, para su familia y para la sociedad también. Hay millones de personas que también se mueven en la ciudad capital y que son buenas personas, que tienen buenas intenciones, que son parte de lo que podríamos decir de la población productiva del país. Millones de personas habitamos la ciudad de Guatemala, más de 5 millones de personas. Ese censo del Instituto Nacional de Estadística de 2018. Ahora, ¿verdad? Les decía, imagínense, al 2023 han pasado casi 5 años. Millones de personas en la ciudad de Guatemala. Y todos estos millones de personas, todos necesitamos el amor de Cristo. Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean impactadas por el poder de Dios. ¿Cómo vio Jesús, mis hermanos, las ciudades en su tiempo? ¿Cómo percibió Jesús las ciudades, sus habitantes? Y aunque aquí no vamos a hacer un estudio profundo sobre el asunto, quiero mencionarles que para Jesús, la ciudad o los habitantes de la ciudad no eran un problema, las multitudes, sino que al contrario eran una oportunidad.
para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino de Dios a todas estas multitudes. En primer lugar, quiero leerles en Lucas 19, 41 y 42. En el contexto de este texto, encontramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y dice el verso 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Mis hermanos amados, Jesús, como el Hijo de Dios, Él ama a las personas. Dios ama profundamente a cada una de las personas, en la ciudad o en el campo. Dios nos ama profundamente. Y dice acá la palabra de Dios, cuando Él estaba por ingresar a Jerusalén y la divisó, Él lloró, su corazón fue quebrantado, porque en ese momento la ciudad de Jerusalén no estaba preparada para la visitación del Hijo de Dios. Su condición espiritual era tal que ellos no estaban interesados en comprender la venida de Jesús, la venida del Redentor de Israel. No estaban interesados. El pueblo, los religiosos de su época estaban cegados a las necesidades y a los problemas de la gente en el mismo pueblo, porque su corazón estaba lejos de Dios. Se habían distanciado de Dios aquellos que deberían de interesarse, aquellos que deberían de estar atentos a las necesidades del pueblo, aquellos que deberían de brindarle esperanza al pueblo, se habían alejado de Dios, habían endurecido sus corazones. Por lo tanto, el pueblo, aparte de estar en ignorancia espiritual, también estaban sufriendo las consecuencias del pecado en sus múltiples manifestaciones. Hermanos, Jesús lloró por la ciudad, por sus habitantes. Es difícil, mis hermanos, no ser quebrantado cuando uno ve escenas en el diario vivir en la ciudad, en diferentes puntos de la ciudad. Cuando uno ve a personas muy vulnerables en las diferentes áreas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y nosotros como iglesia qué estamos haciendo? Nosotros como personas, como cristianos, ¿qué estamos haciendo para que las personas que están a nuestro alrededor, las personas que con las que comúnmente tenemos contacto, qué estamos haciendo? ¿Les estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación? ¿O simplemente tenemos amistades, pero ellos ni saben que somos cristianos? ¿O sí saben que somos cristianos? Jesús lloró, Él fue quebrantado en su corazón. Al ver que la ciudad estaba endurecida, su corazón, tanto los religiosos como los habitantes en general estaban endurecidos de su corazón, porque no estaban comprendiendo el tiempo de su visitación, de que a través de Jesús Dios les estaba visitando de una manera especial. No quisieron entenderlo. Y hay muchas personas ignorantes de esta verdad en las calles de la ciudad de Guatemala. Y usted y yo nos movilizamos en diferentes estratos y donde podemos usted y yo compartir la palabra de Dios con aquellos con los cuales nos contactamos.
en nuestro diario vivir. El pueblo había cerrado sus ojos y oídos a las buenas nuevas de salvación, a la proclamación de las verdades del Señor. También los religiosos no aceptaban en su tiempo el advenimiento del Hijo de Dios. Prefirieron continuar ellos en su comodidad, en su religiosidad y seguir viviendo una vida simplemente religiosa. Mucha gente no fue capaz de discernir y reaccionar por la dureza de su corazón. Y las consecuencias de su pecado pues eran cada vez más lamentables. No tiene sentido, hermanos, que nosotros nos llamemos cristianos si no somos capaces de compartir el amor de Dios con otras personas. Porque el Hijo de Dios, por naturaleza, esa nueva naturaleza en Cristo, ese amor de Dios nos debería de impulsar a dar testimonio cada vez que tenemos oportunidad con nuestra familia que no conoce a Dios, con aquellos que lo conocen pero que no se afirman en la fe, con compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con personas de la vecindad, con muchas personas. Tenemos el privilegio, mis hermanos, y tenemos la responsabilidad de compartir el precioso amor de Dios. Y Jesús precisamente les habla acerca del problema que la ciudad tenía en los versos 43 y 44. Y les dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cerraron sus corazones. Entonces las consecuencias en el futuro cercano serían devastadoras también para toda la ciudad. Esto hace que nosotros nos preguntemos, hermanos, ¿cuál es nuestra visión del mundo? Nuestra visión de la ciudad, nuestra visión personal. ¿Cómo vemos nosotros al mundo? ¿Cómo vemos nosotros la vecindad en la cual cada uno de nosotros reside? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la observamos? ¿Cómo percibimos a nuestra nación? ¿Estamos nosotros viendo a través de los ojos de Jesús? ¿Estamos viendo con una mirada compasiva las diversas situaciones que agobian a nuestro país? ¿Está usted dispuesto? ¿Estoy yo dispuesto a ser parte de la visitación de Dios para la ciudad de Guatemala? De ser usados como instrumentos de bendición, de salvación, de santificación para la iglesia también. Solo el santo amor de Dios nos puede capacitar para ver y actuar conforme a la voluntad de Dios. Número 2, lo primero era que Jesús lloró sobre la ciudad, por la ciudad más bien. Número 2, debemos actuar en el mundo que vemos, las condiciones en que lo vemos. Hermanos, no debemos de ser indiferentes. Es decir, no debemos de actuar con desinterés ante las necesidades que tienen nuestras amistades, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos. No podemos nosotros actuar con indiferencia, pues nuestra naturaleza en Cristo no nos dejaría en paz, no nos dejaría tranquilos, y el Espíritu Santo estaría redarguyéndonos siempre de que debemos de actuar, de que debemos de hacer algo que esté a nuestro alcance, de acuerdo a nuestros recursos y a la guianza
y a la unción del Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que actuar, tenemos que hacer algo en el nombre de Jesús. Y no quedarnos de brazos cruzados siendo indiferentes, sino que al contrario, debemos de interesarnos por el bienestar integral de las personas. Porque en la ciudad, al igual que en cualquier otro lugar, las personas regularmente no se interesan por el bienestar del otro. Pero usted y yo somos llamados a marcar una diferencia en el nombre de Jesús. Porque el santo amor de Dios está en nuestro corazón. El Espíritu de Dios está morando en nuestro corazón. Debemos de ser distintos, debemos de ser diferentes. De tal manera que Dios nos llama a plasmar esa diferencia en la vida de las personas con las cuales nos relacionamos. No actuar con apatía, dejadez, indolencia ante las necesidades que hay en el mundo. No debemos de ser renuentes al llamado de Dios ante las realidades de nuestra ciudad, acá en Guatemala. Debemos de estar siempre dispuestos a actuar, de hacer lo que Dios manda que debemos de hacer. Pero para ello necesitamos ver y sentir como Jesús lo haría. Sin indiferencia o rechazo ante los problemas de los demás. Les decía hace un momento que el amor de Dios es el único que nos capacita para actuar a favor de las personas. Lucas 18 y 19 nos dice lo siguiente, versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero vea cómo inicia. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice. Y eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que usted necesita. Que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Que el respaldo del Espíritu de Dios esté en nuestra vida y en todo lo que hacemos. De tal manera, mis hermanos, que nosotros podamos ministrar a los más vulnerables en la ciudad de Guatemala. Aquellos que están cerca de nosotros, que son parte de nuestro círculo de amistades, aquellos que son parte de nuestro círculo de la vecindad. Somos llamados a compartirles el santo evangelio de salvación. El amor de Dios, hermanos, es lo mejor, es lo máximo. Y el apóstol Pablo nos da una descripción de este amor en 1 Corintios 13, del 3 al 18 leemos lo siguiente. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor de Dios, mis hermanos, escúchelo bien, el amor de Dios nos brinda la pureza de motivos para evangelizar, para compartir las buenas nuevas de salvación.
Es decir, el amor de Dios, ese santo amor me va a impulsar a hacerlo. De acuerdo a las capacidades, de acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo a lo que Dios nos dé a cada uno de nosotros en particular. El amor de Dios debe ser la base para compartir el evangelio. Número 3. Aceptemos y cumplamos el desafío de compartir el evangelio. Mateo 9, 35 y 36 dice lo siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y escuche, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo leo una vez más. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, los habitantes de la ciudad de Guatemala están listos para ser evangelizados. Están listos para escuchar la palabra de Dios a través de usted, a través de mí. Habrá más de alguno que se comporta de una manera renuente, que no quiere atender, que no quiere escuchar. Pero habrán muchas personas que sí nos escucharán, que sí estarán dispuestos a escuchar la bendita palabra de Dios. La ciudad de Guatemala, hermanos, tiene apetito, tiene hambre de escuchar la verdad de Dios. Esta ciudad está hastiada de engaño. El engaño está por doquier. La falsedad está por todos lados. La hipocresía, el egoísmo, la avaricia y tantos problemas que agobian a las personas y a la sociedad y a esta ciudad. El propósito, mis hermanos, del discipulado sobre evangelismo es que usted y yo descubramos los recursos que Dios ya nos ha dado a través de su palabra, a través de la unción del Espíritu Santo, y que usted y yo reaccionemos de acuerdo o conforme a la santa voluntad de Dios y compartamos las buenas nuevas de salvación. En Mateo 28 usted y yo conocemos lo que dice, sin embargo lo volveremos a leer una y otra vez en el transcurso de nuestra vida hasta que estemos en la presencia del Señor. Dice 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y un texto que encontramos también en segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15. Escúchelo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice. Permítame, ya me equivoqué aquí. Entonces, permítame. Y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, dice.
Es decir, un pueblo que está siendo sensible a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Es un pueblo que clamará por el perdón de Dios sobre su ciudad, sobre su pueblo. Y usted y yo vivimos en una ciudad de más de 5 millones de habitantes. Eso significa, entre otras cosas, que donde quiera que usted se conduzca día a día, siempre vamos a encontrar por lo menos a una persona a quien testificarle sobre el amor de Dios y la esperanza de vida en Cristo Jesús. Siempre encontraremos a más de alguna persona. Para ello, mis hermanos, es indispensable que recordemos que usted y yo debo consagrar mi vida totalmente a Dios día a día. Que usted y yo debemos de experimentar la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo siempre. Estamos tomando nota, ¿verdad, mis hermanos? La necesidad de consagrarme a Dios. La consagración depende de mí. ¿Qué es aquello que me está entorpeciendo mi crecimiento espiritual? ¿Qué es aquello que me está impidiendo que yo madure en la fe como debo de madurar? ¿Qué es aquello que me está impidiendo que yo busque la santidad de Dios? Usted sabe qué hacer y hay que hacerlo. Y lo segundo, le decía, experimentar la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo o mantenernos en esa condición de vida, de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Porque entonces, cuando estas dos cosas estén en nuestra vida, vamos a ser capaces de clamar ardientemente por la conversión de los perdidos. Entonces los motivos que nos impulsen a evangelizar, a compartir la palabra de Dios, serán motivos puros conforme a la santa voluntad de Dios. Y eso es asombroso, porque uno lo hace de una manera, como le dijera, espontánea. Porque la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca. Y como yo estoy saturado, estoy lleno del amor de Dios, de la bendita palabra de Dios, entonces yo voy a hablar con esa gracia que solo Dios puede dar. Debemos dar testimonio en todo lugar de las buenas nuevas de salvación. Y eso veíamos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Dónde debemos de evangelizar? En todo lugar, donde quiera que sea. Debemos actuar compasivamente ante la diversidad de necesidades de los habitantes de la ciudad de Guatemala. Conforme les decía, de acuerdo a nuestros recursos, a lo que Dios nos ha dado. El mundo está urgido y necesitado del amor de Dios. Esta ciudad está urgida, necesitada del amor de Dios. Dios, hermanos, nos brinde sabiduría para que usted y yo podamos testificar en el trabajo, en nuestro centro de estudios, en nuestra familia, en nuestra vecindad y en todo lugar. Dios nos brinde sabiduría, mis hermanos, para compartir su palabra a nuestros vecinos, amigos y familiares a través de este medio como el WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería de celular. Antes no teníamos ese recurso, hoy sí. A veces una pequeña imagen con un texto bíblico, con alguna pequeña reflexión, puede causar un gran impacto en la vida de las personas. Y eso usted y yo tenemos la facilidad de poder hacerlo con todos nuestros contactos. También usted y yo podemos involucrarnos en actividades de interés común de la comunidad, de la colonia. Y por ello acá estoy incluyendo este otro aspecto, que Dios nos brinde sabiduría para testificar en aquellos residenciales o colonias privadas, donde no se ingresa
Es decir, para el público en general, porque ahí solo ingresan los habitantes de ese residencial, entran con una tarjeta o un código de acceso, de ahí no entra nadie más. Y usted está ahí. ¿Y qué podemos hacer para testificarle a esos miembros de la vecindad que están a mi alrededor? Y quizás muchas veces no nos vemos muchas veces las caras entre las personas que vivimos ahí, porque cada quien sale a hacer sus negocios, cada quien sale a sus actividades y no nos vemos ni nos conocemos. Sin embargo, usted y yo sabemos, allá hay personas que necesitan conocer el amor de Jesús. Entonces necesitamos ponerlos en oración y decirle a Dios: Dios, heme aquí. Yo no sé qué hacer, no sé cómo hacerle acá, pero tú dame sabiduría. Muéstrame de qué manera yo puedo compartir, de qué manera yo puedo ser de bendición en este residencial privado donde nadie más ingresa. Y quizás no sabemos ni cuántos evangélicos hay ahí, si los hay, que los deben de haber. Y que la gente está urgida de conocer ahí la palabra de Dios. Y aprovechar, les decía, la tecnología, las redes sociales, como para dar a conocer el evangelio. Dios nos dé gracia para testificar en el mercado. Usted y yo vamos al mercado, y más de alguna persona en el mercado va a necesitar escuchar, y está preparada para escuchar el mensaje del evangelio. Y lo podemos hacer en el supermercado, en la calle, en el transporte público. Y también para los usuarios del Uber. Podemos testificarle al piloto. Y quizás ese piloto o esa mujer que está conduciendo el Uber está necesitado de escuchar la palabra de Dios, y Dios a usted le ha enviado ahí. Y al hacer conversación con las personas, podemos encontrar un punto de contacto donde usted, de una manera muy apropiada, va a compartirles el evangelio a ese conductor de Uber. Es decir, en todo lugar Dios nos llama a compartir. Dios nos ayude, mis hermanos, a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos: luz y sal de esta tierra, de nuestra ciudad. Jesús vio a las personas desamparadas y dispersas, y dice el texto, como ovejas que no tienen pastor. No tienen. Ustedes y yo tenemos la dicha de tener a nuestro buen pastor, a Jesús nuestro Señor. Pero las personas no, muchas personas que andan en esas multitudes que encontramos día a día, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El desafío para usted y para mí hoy es que usted acepte precisamente ser el pastor, la pastora, que su vecino, que su familiar, que su amigo, que su compañero de trabajo necesita en este momento, porque él está como oveja sin pastor. Y usted puede ser ese pastor, esa pastora. Usted y yo lo podemos ser hoy. Dios nos puede usar de tal manera que nosotros podamos guiarles a pastos frescos y aguas refrescantes a esas personas